Bienvenidos queridos suscriptores a su canal de noticias deportivas de confianza, donde desenterramos las verdades más impactantes y reveladoras del mundo del boxeo. Hoy nos adentraremos en la compleja y a menudo sombría historia de Antonio Margarito, el ex campeón mundial welter, un hombre cuyo poderío en el ring le valió el apodo de El Tornado de Tijuana, pero cuya carrera estuvo marcada por la controversia y las acusaciones de manipulación que persiguen su legado hasta el día de hoy. A sus 47 años, la figura de Margarito sigue siendo un tema de debate apasionado entre los fanáticos del boxeo, y hoy exploraremos las verdades oscuras que se esconden detrás de su famoso puño de acero. Para entender completamente la historia de Antonio Margarito, debemos remontarnos a sus humildes comienzos en Tijuana, México. Nacido en una familia modesta, Margarito encontró en el boxeo una salida a la pobreza y una forma de canalizar su energía y frustración. Desde una edad temprana, mostró un talento natural para el boxeo con una fuerza impresionante y una agresividad implacable que lo convirtieron en un contendiente formidable. Su ascenso en las filas del boxeo mexicano fue meteórico y pronto llamó la atención de los promotores internacionales. Margarito irrumpió en la escena mundial a finales de los años 90, con una serie de victorias impresionantes que lo establecieron como uno de los principales contendientes en la división de peso welter. Su estilo de pelea implacable, caracterizado por una presión constante y una lluvia de golpes, le valió una reputación de guerrero invencible. Sus peleas eran espectáculos de brutalidad y resistencia que cautivaban al público y aterrorizaban a sus oponentes. Sin embargo, fue su poder de pegada lo que realmente lo diferenciaba de los demás. Se decía que los puños de Margarito eran como martillos, capaces de demoler incluso a los oponentes más resistentes. De ahí su apodo, El Tornado de Tijuana, una fuerza imparable que arrasaba con todo a su paso. Su primer gran título mundial llegó en 2002, cuando derrotó a Daniel Santos por el título de peso welter de la OMB. Margarito defendió su título varias veces, consolidándose como uno de los mejores boxeadores de su división. Durante este periodo, su popularidad creció exponencialmente, especialmente entre la comunidad mexicana y latina en los Estados Unidos. Se convirtió en un símbolo de orgullo y determinación, un héroe para muchos que veían en él un reflejo de sus propias luchas y aspiraciones. Pero la gloria de Margarito estaba destinada a ser efímera. La sombra de la controversia comenzó a cernirse sobre su carrera en 2009, antes de su pelea muy publicitada contra Shane Mosley. En la inspección de guantes previa a la pelea, un supervisor de la Comisión Atlética del Estado de California descubrió una sustancia extraña y parecida al yeso en los vendajes de manos de Margarito. La sustancia, al humedecerse con el sudor, se endurecería y convertiría los guantes de Margarito en armas letales. El descubrimiento causó un escándalo masivo en el mundo del boxeo. Margarito y su entrenador Javier Capetillo negaron cualquier conocimiento de la sustancia, pero la Comisión Atlética no se dejó convencer. Ambos fueron suspendidos de boxear en los Estados Unidos durante un año. La pelea contra Mosley se llevó a cabo, pero Margarito fue una sombra de sí mismo, perdiendo por nocaut técnico. La derrota fue devastadora para su carrera y su reputación. La controversia del yeso de manos persiguió a Margarito durante años. Muchos fanáticos y expertos del boxeo creían que había hecho trampa durante toda su carrera, utilizando la sustancia para aumentar el impacto de sus golpes y obtener una ventaja injusta sobre sus oponentes. Sus victorias pasadas fueron puestas en duda y su legado quedó manchado para siempre. La acusación más grave fue que había utilizado el yeso de manos en su pelea de 2008 contra Miguel Cotto, una pelea que ganó por nocaut técnico en un combate brutal y controvertido. Cotto sufrió graves daños faciales en la pelea, incluyendo un ojo hinchado y magullado, que finalmente lo obligó a abandonar la pelea. Después de la controversia del yeso de manos, muchos fanáticos y expertos del boxeo argumentaron que la lesión de Cotto fue causada por los guantes alterados de Margarito. La acusación fue devastadora para la reputación de Margarito
ya que lo pintó como un tramposo despiadado, que estaba dispuesto a poner en peligro la salud de sus oponentes para ganar. Margarito siempre negó haber usado yeso de manos en la pelea contra Cotto, pero la controversia persistió. Cotto buscó una revancha contra Margarito en 2011, y esta vez ganó por nocaut técnico, vengando su derrota anterior. La pelea fue intensamente personal con Cotto, mostrando una rabia visible hacia Margarito. Después de la pelea, Cotto declaró que había demostrado que Margarito era un tramposo y que había limpiado su nombre. La carrera de Margarito nunca se recuperó completamente de la controversia del yeso de manos. Continuó boxeando durante algunos años más, pero nunca volvió a alcanzar las alturas que había alcanzado antes. Sus peleas fueron recibidas con escepticismo y desconfianza, y su reputación quedó dañada irreparablemente. Se retiró del boxeo en 2017, dejando tras de sí un legado complejo y controvertido. Ahora, pues sus 57 años, Antonio Margarito vive una vida tranquila fuera del ring. Ha tratado de reconstruir su reputación y ha trabajado como entrenador y comentarista de boxeo. Sin embargo, la sombra de la controversia del yeso de manos siempre lo perseguirá. Muchos fanáticos del boxeo nunca lo perdonarán por lo que hizo, y su nombre siempre estará asociado con la trampa y el engaño. Pero, ¿cuál es la verdad detrás del puño de acero de Antonio Margarito? ¿Fue un tramposo despiadado que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar? ¿O fue una víctima de las circunstancias? Un boxeador talentoso que fue arrastrado a un escándalo que no cometió. Las respuestas a esta pregunta sigue siendo objeto de debate. Algunos creen que Margarito era completamente inocente, que no tenía conocimiento del yeso de manos y que fue traicionado por su entrenador. Otros creen que era completamente culpable, que sabía exactamente lo que estaba pasando y que participó activamente en el engaño. Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que Margarito no supiera todos los detalles de la manipulación de sus guantes, pero también es posible que sospechara algo y lo ignorara. En el mundo del boxeo, donde las apuestas son altas y la presión para ganar es intensa, los boxeadores a menudo están dispuestos a hacer la vista gorda ante las prácticas cuestionables. Independientemente de cuál sea la verdad, la historia de Antonio Margarito es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la tentación de hacer trampa. Es una historia sobre cómo la búsqueda de la gloria puede llevar a la ruina y cómo una sola decisión equivocada puede manchar un legado para siempre. A sus 47 años, Margarito debe vivir con las consecuencias de sus acciones, sabiendo que su nombre siempre estará asociado con la controversia y la desconfianza. Pero la historia no termina aquí. Después de la controversia del yeso de manos, la Comisión Atlética del Estado de California endureció sus regulaciones sobre las inspecciones de guantes y vendajes de manos. Se implementaron nuevos procedimientos para garantizar que los boxeadores no pudieran manipular sus guantes o vendajes de manos de ninguna manera. Estas nuevas regulaciones ayudaron a prevenir futuros incidentes como el caso de Margarito, pero también tuvieron un impacto significativo en la forma en que se preparaban los boxeadores para las peleas. Muchos boxeadores se quejaron de que las nuevas regulaciones eran demasiado estrictas y que les impedían prepararse adecuadamente para sus peleas. Sin embargo, la Comisión Atlética argumentó que las nuevas regulaciones eran necesarias para proteger la integridad del deporte y la seguridad de los boxeadores. El caso de Margarito también tuvo un impacto significativo en la reputación del boxeo en general. Muchos fanáticos del boxeo ya eran escépticos sobre la integridad del deporte y la controversia del yeso de manos solo reforzó sus sospechas. El caso de Margarito sirvió como un recordatorio de que la trampa y el engaño son problemas endémicos en el boxeo y que las autoridades deben hacer más para combatirlos. La controversia del yeso de manos también generó llamados a una mayor regulación del boxeo. Muchos fanáticos y expertos del boxeo argumentaron que el deporte necesitaba un organismo rector centralizado que pudiera hacer cumplir las reglas y regulaciones de manera consistente en todo el mundo. Actualmente el boxeo está regulado por una variedad de diferentes organizaciones, lo que puede dificultar la aplicación de las reglas y regulaciones de manera consistente.
Además de su impacto en el boxeo, la controversia del yeso de manos también tuvo un impacto significativo en la vida personal de Antonio Margarito. Perdió el apoyo de muchos fanáticos y patrocinadores y su carrera se vio gravemente afectada. También enfrentó críticas y abusos por parte de los medios de comunicación y del público. La controversia del yeso de manos fue una experiencia traumática para Margarito, y le tomó muchos años recuperarse. A pesar de la controversia, Margarito sigue siendo una figura popular en la comunidad boxística. Es conocido por su arduo trabajo, su dedicación al deporte y su voluntad de enfrentarse a cualquiera. También es conocido por su generosidad y su participación en obras de caridad. Margarito ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre una variedad de diferentes causas, incluyendo la prevención del abuso infantil y la lucha contra la pobreza. En los últimos años, Margarito ha hablado abiertamente sobre la controversia del yeso de manos. Ha reconocido que cometió errores en el pasado y ha expresado su remordimiento por sus acciones. También ha dicho que espera que su historia sirva como una advertencia para otros boxeadores. Margarito ha dicho que cree que el boxeo es un gran deporte, pero que es importante que los boxeadores jueguen limpio y sigan las reglas. La historia de Antonio Margarito es una historia compleja y multifacética. Es una historia de gloria, controversia, redención y la fragilidad de la reputación. Es una historia que nos recuerda que las acciones tienen consecuencias y que es importante actuar con integridad en todos los aspectos de la vida. A sus 47 años, Margarito sigue siendo una figura controvertida en el mundo del boxeo, pero su historia sirve como una valiosa lección para todos nosotros. Ya no era el Tornado de Tijuana, el temible campeón welter que aterrorizaba a sus oponentes con su implacable presión y su devastadora pegada. Era simplemente Antonio, un hombre roto perseguido por los fantasmas del pasado y atrapado en la amarga realidad de un presente precario. Sus manos, otrora herramientas de destrucción y gloria, ahora temblaban ligeramente mientras preparaba una taza de café instantáneo, el aroma agrio llenando el pequeño espacio. Cada movimiento era un recordatorio constante de las batallas libradas, de los golpes recibidos, de la gloria fugaz y la caída estrepitosa. El dolor crónico en sus nudillos era un acompañante constante, una melodía melancólica que resonaba con cada amanecer. Recordaba con nitidez la textura del cuero de los guantes, el sudor que empapaba su frente bajo las luces cegadoras, el aroma acre de la adrenalina que impregnaba cada fibra de su ser antes de cada combate. Esos eran recuerdos vívidos grabados a fuego en su memoria, pero ahora parecían pertenecer a otra vida, a otro hombre. La historia de Antonio Margarito es una epopeya de ascenso meteórico, de controversia explosiva y de decadencia dolorosa. Nacido en Torrance, California, pero criado en las calles duras de Tijuana, Antonio encontró en el boxeo una vía de escape de la pobreza y la desesperación. Desde temprana edad, demostró un talento natural para el deporte, una agresividad implacable y una resistencia sobrehumana que lo convirtieron en una fuerza imparable en el ring. Su carrera profesional despegó como un cohete, acumulando victorias contundentes sobre oponentes de renombre. Su estilo de boxeo, caracterizado por su presión constante, su incansable ritmo de golpes y su capacidad para absorber castigo, lo convirtió en un favorito del público y en un verdadero terror para sus rivales. Se ganó el apodo de El Tornado de Tijuana por su implacable furia y su capacidad para arrasar con todo a su paso. El punto culminante de su carrera llegó en 2008, cuando derrotó a Miguel Cotto, entonces campeón welter de la WBA, en una pelea brutal y sangrienta que se convirtió en un clásico instantáneo. Esa noche, Antonio Margarito alcanzó la cima del mundo del boxeo. Se había convertido en un campeón mundial, un héroe para su gente, un ejemplo de superación y perseverancia. La victoria sobre Cotto lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en uno de los nombres más importantes del boxeo. Los contratos lucrativos, los patrocinios y el reconocimiento público llegaron en cascada. Antonio Margarito lo tenía todo: fama, fortuna y el respeto de sus compañeros.
Sin embargo, la gloria de Antonio Margarito sería efímera. En enero de 2009, antes de su pelea contra Shane Mosley, su entrenador Javier Capetillo fue descubierto intentando insertar yeso en sus vendas. La Comisión Atlética del Estado de California revocó su licencia y lo suspendió por 1 año. El escándalo sacudió los cimientos del mundo del boxeo y empañó para siempre la reputación de Margarito. Aunque él negó vehementemente haber sabido algo sobre el yeso en sus vendas, la duda persistió y su imagen quedó irrevocablemente dañada. La controversia del yeso marcó un antes y un después en la carrera de Antonio Margarito. Aunque pudo regresar al ring después de su suspensión, nunca volvió a ser el mismo. La sombra de la sospecha lo persiguió a cada paso y su rendimiento en el ring se vio afectado. Las derrotas se acumularon y las lesiones se volvieron más frecuentes. Su ojo derecho dañado en la pelea contra Manny Pacquiao en 2010 se convirtió en un problema crónico que eventualmente lo obligaría a retirarse definitivamente del boxeo. Recordaba la pelea contra Pacquiao como una pesadilla. La velocidad y la precisión del filipino eran simplemente demasiado para él. Los golpes de Pacquiao martillaban su ojo derecho con una precisión quirúrgica, infligiendo un daño severo. Al final de la pelea, su ojo estaba completamente cerrado, hinchado y magullado. Los médicos le advirtieron que seguir boxeando podría poner en riesgo su visión. Sin embargo, Antonio, impulsado por su orgullo y su deseo de demostrar que aún podía competir al más alto nivel, decidió ignorar las advertencias y continuar su carrera. Después de varias cirugías y un largo periodo de rehabilitación, Margarito regresó al ring en 2011 para enfrentar a Roberto García. Ganó la pelea, pero su rendimiento fue lejos de ser convincente. Se veía lento, torpe y vulnerable. Estaba claro que ya no era el mismo boxeador que había derrotado a Miguel Cotto. Su última pelea fue en 2017 contra Carson Jones. Margarito perdió por nocaut técnico en el 7º asalto. Después de la pelea anunció su retiro definitivo del boxeo. Su carrera había llegado a su fin, marcada por la gloria, la controversia y la tragedia. Ahora, sentado en su pequeño apartamento en Tijuana, Antonio Margarito reflexionaba sobre su vida. Había experimentado la euforia del triunfo y la amargura de la derrota. Había conocido la fama y la fortuna, pero también la vergüenza y la deshonra. Había sido un héroe y un villano, un ejemplo de superación y un símbolo de controversia. El dinero que había ganado en el ring se había esfumado, dilapidado en malas inversiones y gastos extravagantes. Su matrimonio se había desmoronado bajo el peso de la fama y la controversia. Sus relaciones con sus amigos y familiares se habían tensado. Se sentía solo y aislado, atrapado en una espiral descendente de desesperación y arrepentimiento. Intentaba encontrar consuelo en los pequeños placeres de la vida: una taza de café caliente, un paseo por la playa, una conversación con sus hijos. Pero incluso esos momentos de felicidad eran efímeros, opacados por la sombra del pasado. La controversia del yeso siempre estaría ahí, persiguiéndolo como un fantasma implacable. Sin embargo, en medio de la oscuridad, una pequeña chispa de esperanza aún ardía en su interior. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía influir en el futuro. Decidió dedicar su tiempo y energía a ayudar a los jóvenes boxeadores de Tijuana, transmitiéndoles su experiencia y conocimiento. Quería evitar que cometieran los mismos errores que él había cometido, que cayeran en las mismas trampas. Quería ser un mentor y un guía, un ejemplo de perseverancia y superación. Comenzó a trabajar como entrenador en un pequeño gimnasio local, compartiendo sus conocimientos con los jóvenes aspirantes a boxeadores. Les enseñaba las técnicas, las estrategias y la disciplina necesarias para tener éxito en el ring. Pero también les inculcaba la importancia de la honestidad, la integridad y el respeto. Quería formar no solo buenos boxeadores, sino también buenas personas. Encontró una nueva razón para vivir, un nuevo propósito que le daba sentido a su existencia. A través de su trabajo con los jóvenes boxeadores, podía redimirse de sus errores del pasado y dejar un legado positivo. Sabía que no sería fácil, que el camino estaría lleno de obstáculos
y desafíos. Pero estaba decidido a seguir adelante, a luchar por un futuro mejor, a demostrar que aún podía ser un ejemplo para su comunidad. Con el tiempo, su gimnasio se convirtió en un centro de esperanza y oportunidad para los jóvenes de Tijuana. Atrae a jóvenes de todos los ámbitos de la vida, unidos por su pasión por el boxeo y su deseo de superarse. Antonio Margarito se convirtió en una figura paterna para muchos de ellos, brindándoles apoyo emocional, orientación y un sentido de pertenencia. Aunque el pasado siempre lo perseguiría, Antonio Margarito había encontrado una manera de seguir adelante. Había aprendido a vivir con sus errores, a aceptarse a sí mismo y a encontrar la paz interior. Sabía que nunca podría borrar la controversia del yeso, pero sí podía demostrar que era más que eso. Podía ser un ejemplo de redención, de perseverancia y de esperanza. La luz del sol se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Antonio Margarito se levantó de su silla y se dirigió a la ventana. Miró hacia la ciudad de Tijuana, que se extendía a sus pies como un mosaico de luces parpadeantes. Sintió un profundo sentido de gratitud por la oportunidad de tener una segunda oportunidad, de poder contribuir a su comunidad y de dejar un legado positivo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo con valentía y determinación. El eco del rugido de la multitud aún resonaba en sus oídos, pero ahora era un eco de esperanza, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz al final del túnel. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que esta historia haya sido de su agrado.